Es increíble cómo un simple hola puede esconder toda una filosofía, ¿no? A veces la forma en que una cultura saluda nos dice muchísimo sobre su manera de entender el mundo. Y justo eso es lo que vamos a explorar hoy con el maya yucateco. Miren, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver los saludos del día a día, que son mucho más de lo que parecen. Luego, nos meteremos con una pregunta que va más allá del simple ¿cómo estás? Después, analizaremos la gramática que sostiene esta visión comunitaria. Y al final, vamos a juntar todas las piezas para entender cómo el lenguaje maya construye toda una forma de ver la vida. Muy bien, pues arranquemos con la primera parte. Aquí vamos a descubrir que algo tan básico como decir hola en maya yucateco esconde una realidad, bueno, bastante fascinante. A ver, hagamos una pausa y pensemos. Si alguien quisiera decir buenos días en maya yucateco, ¿qué palabra se le vendría a la mente? Pues miren, la respuesta del libro, la que encontraríamos en muchos cursos, es Maalov kin. Si lo traducimos literal, Maalov es como bueno y kin es día, así que buen día. Suena bastante lógico, ¿verdad? Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En una conversación real en el día a día de las comunidades mayas, es muy raro que se escuche esa frase. Lo que en realidad se oye es algo mucho más simple. Así es. Días, una palabra que viene del español, claro, pero que ya está totalmente integrada al maya. La magia está en la entonación. Las vocales se alargan, se les da un tono muy afectuoso que la hace sonar completamente natural en el idioma. Y fíjense qué curioso cómo funciona la cortesía. En lugar de tener un pronombre formal como usted, el respeto se teje directamente en el saludo usando términos de familia. A una persona mayor se le dice días tío o días tía, y con eso ya se crea un lazo de respeto familiar aunque no se conozcan. Y si es alguien de la misma edad, se usa días primo, generando una cercanía y confianza al instante. Bueno, ya vimos el saludo simple. Ahora vamos a clavarnos en algo mucho más profundo. Dejamos el hola para explorar una pregunta que va muchísimo más allá del ¿cómo estás? En vez de preguntar por un estado, como una foto del momento, la pregunta tradicional maya es Bixabel. La traducción literal es ¿cómo va tu camino? O sea, la vida no es un estado fijo, es un viaje, un sendero que estamos recorriendo. Es una forma de pensar en nuestra existencia completamente diferente. Y las respuestas tradicionales son pura poesía. Se usan metáforas de animales para describir cómo va ese camino. Alguien podría decir que su camino es como el del jaguar, siempre alerta. O como el del venado, si siente que la vida se le está yendo de volada. O qué tal como el del conejo, saltando de problema en problema, pero siempre para adelante. Claro, hay que decir que hoy en día, igual que con el saludo, las respuestas se han vuelto más directas. Es mucho más común escuchar un hak maalov, que es muy bien, o simplemente maalov, bien. Pero lo importante es que el concepto profundo del camino de la vida sigue ahí, guardado en la estructura de la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que permite esta forma de ver el mundo tan conectada? ¿De dónde sale todo esto? Pues la respuesta, y esta es la clave de todo, está escondida en la propia estructura del lenguaje. Vamos a explorar el secreto, la gramática. Aquí hay un concepto clave, los pronombres ergativos. A ver, que el nombre no asuste, es más sencillo de lo que suena. Son pronombres que hacen doble trabajo. Por un lado, indican quién hace una acción, como yo en yo como, pero también indican de quién es algo, como mí en mi comida. Esta flexibilidad es lo que hace todo posible. Por ejemplo, la palabra in puede significar yo o puede significar mí. Por eso, para responder a la pregunta sobre el nombre, se dice Inkaabae, o sea, mi nombre es. Y aquí viene un detalle importantísimo. Fíjense en u. Significa él, ella o su, sin ninguna distinción de género. El enfoque no está en el género de la persona, sino en la relación que tiene con los demás. Y con esto llegamos al corazón del asunto. Vamos a ver cómo esta herramienta de la gramática, que es tan eficiente, construye una idea muy especial de lo que significa la familia. En la cultura maya existe el término chival, que habla de la genealogía, del linaje. Pero ojo, aquí la idea de familia no es solo el núcleo de papá, mamá e hijos. Es una red mucho más grande. Tradicionalmente, las familias vivían juntas en un mismo solar, y el cuidado de los niños era una responsabilidad compartida entre todos los adultos. Y esto se ve clarísimo en el lenguaje de todos los días. No es nada raro que a la abuela se le diga mamá o al abuelo tata. Los tíos y las tías toman roles de padres, y esto refuerza la idea de que los niños son de la comunidad entera, no solo de una pareja. El cuidado es colectivo. Aquí es donde todo hace clic. Fíjense en esta maravilla de cómo se construye la palabra abuela. No hay una sola palabra para eso.
Lo que se hace es describir la relación. Es como armar un rompecabezas. Primero tenemos in maama, que es mi mamá. Luego, u maama, su mamá, la de ella. Y si las juntamos, u maama in maama, obtenemos la mamá de mi mamá. La gramática no solo nombra, describe la conexión de forma perfecta. Entonces, para amarrar todo esto, el punto central es que la gramática no es algo separado de la vida. Como bien dice la fuente, la flexibilidad de los pronombres revela una cosmovisión donde la comunidad y la solidaridad ocupan un lugar central. O sea, el lenguaje no solo refleja esta realidad, sino que ayuda a construirla. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Más allá de las palabras que usamos todos los días, ¿qué filosofía, qué forma de ver las relaciones, la comunidad y la vida se esconde en la gramática de nuestro propio idioma? ¿Qué revela sobre el mundo de quienes lo hablamos?